Fiebre, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre la semiología de la fiebre. Ya habíamos hablado de la parte de fisiopato y ahora vamos a hablar de la parte clínica. Hablamos de fiebre cuando hay una elevación regular de la temperatura corporal por promedio normal del adulto sano. ¿Qué quiere decir? Hablamos de fiebre desde 37.5 para arriba. Pero se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la temperatura corporal tiene una variación del ritmo circadiano. Que a la mañana es la temperatura corporal normal es más baja y a la tarde la temperatura corporal es más alta. Eso hace que a la mañana la temperatura corporal normal pueda ser de 37.2 y a la tarde ya oscureciendo 37.7. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a veces no solo tenemos que tener en cuenta el valor, sino también en el momento que se le está tomando la temperatura a la persona, ¿sí? Entonces, lo que nosotros llamamos fiebre, si le tomamos a la tarde en algunas personas puede ser una temperatura normal. ¿Se entiende? Y hay otra situación. La ausencia de fiebre no quiere decir que la persona no tenga alguna enfermedad que normalmente produce fiebre. ¿En quiénes puede tener enfermedad que produce fiebre pero no manifestarse con fiebre? En las personas añosas, en las personas con insuficiencia cardíaca, en las personas con shock. Y ahí podemos hablar todos los shocks, hipovolémico, shock cardiogénico, shock séptico. Y sin embargo, esta situación de alta mortalidad tiene produce fiebre. ¿Qué quiere decir? La fiebre es un signo de alerta, pero no quiere decir que la ausencia de fiebre habla de ausencia de enfermedad. Por eso, la temperatura corporal es solo un parámetro más dentro de lo que puede ser un gran síndrome. El año pasado yo les pregunté dónde se medía la temperatura corporal central, justamente para ver si ustedes leyeron el libro en algún momento. Porque en el libro dice la respuesta. La temperatura corporal central se mide en la aurícula derecha. Mediante un catéter venoso central se entra a la aurícula derecha y se mide la temperatura. ¿Le voy a clavar a todos los pacientes para medir la temperatura? No. Normalmente esta temperatura central se usa en pacientes en estados críticos, grandes quemados, que de repente no tienen piel y cosas así, y se quiere saber son pacientes que van a estar internados en terapia intensiva. O sea, como médico general, si no hacen terapia intensiva, no van a utilizar este tipo de medición. Y hay que tener en cuenta que la temperatura central tiene una temperatura de 37 con una variación de más o menos 0,6. ¿Sí? Entonces, el ritmo circadiano, que puede irse incluso me habla de que la temperatura corporal normal va de 36 al amanecer y 37.5 al caer en la tarde. Ese es teniendo en cuenta el ritmo circadiano. En líneas generales, mayor de 37.5 es fiebre. ¿Sí? Las variaciones de la temperatura corporal normal depende de situaciones fisiológicas. Ingesta de alimento va a aumentar el metabolismo, va a aumentar la temperatura. La ovulación de las mujeres va a aumentar la temperatura porque ocurre un proceso inflamatorio cuando ocurre la ruptura folicular en la ovulación. El ejercicio intenso también. Si uno se abriga mucho o tiene mucha vestimenta, va a aumentar la temperatura corporal también. ¿Por qué? Porque hace que se mantenga más la temperatura corporal y no se elimine a través de la radiación infrarroja. Someterse a calefacción o en lugares refrigerados también va a alterar la temperatura corporal normal. O sea, hay que tener en cuenta esas situaciones normales para medir la temperatura. Y tener en cuenta que una situación, la hipotermia, una situación
la temperatura corporal cae por debajo de 35 grados y es una situación de alta gravedad donde el organismo por sí sola no tiene forma de revertir esa situación y es grave. ¿En qué situación? Puede ser accidental, exposición a temperatura ambiental baja, o puede haber por enfermedades como la sepsis, el shock, el mixedema. El mixedema ocurre por qué enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad que produce el mixedema? Al revés. Así mismo. Algunas drogas como el alcohol, psicofármacos, anestésicos, la marihuana puede alterar y producir hipotermia. Hay que tener en cuenta que algunos, no quiere decir que siempre se produzca hipotermia, pero puede. El alcohol, cuando está sometido a un ambiente relativamente frío, produce vasodilatación periférica. Y la vasodilatación periférica produce pérdida de calor. Por más que la persona va a estar rojita, ¿cómo ustedes le dicen al rojo? Sí. Por más que esté vermelho, entonces es una persona que está perdiendo temperatura y entonces puede llegar a hipotermia. Y el otro extremo es la hipertermia. La hipertermia no es fiebre. La hipertermia es una entidad patológica que tiene características específicas y que tiene que ser conocida esa característica. La hipertermia no responde a antipiréticos comunes y normalmente tiene que ser tratado la causa para que baje la temperatura, si no la persona muere. Entonces, en el Argente dice que la hipertermia es cuando la temperatura corporal es igual o mayor de 42 grados centígrados. Pero no solo tiene que tener este parámetro, hay que ver otras situaciones que me orienten clínicamente a una hipertermia. ¿Qué quiere decir? Hipertermia no equivale a infección. Es algo que está alterado al núcleo mismo del hipotálamo. ¿Qué ocurre aparte de la temperatura mayor de 42? Producción excesiva de calor, que puede ser por ejercicio prolongado e intenso. Reacción adversa a neurolépticos y anestésicos, incluso la tirotoxicosis. También puede ser por disminución de la disipación de calor, exposición a temperatura y humedad ambiental elevada, por ejemplo, golpe de calor. O sea, exponerse mucho tiempo, por ejemplo, al sauna, a un ambiente muy cálido, más de lo normal, puede llevar a una disregulación, produciendo hipertermia. Pérdida de la regulación central, daño del hipotálamo. El hipotálamo, cuando recibe un traumatismo, o un accidente vascular, o un tumor, puede hacer que se disregule la temperatura, porque el hipotálamo es el centro de la regulación de la temperatura, entonces disregula y produce hipertermia. Entonces yo tengo que pensar en todas estas situaciones probables que está teniendo el paciente que tiene una temperatura corporal por encima o igual de 42 grados centígrados. Entonces hay que tener en cuenta que la hipertermia es una entidad potencialmente mortal y los antipiréticos convencionales no son útiles. Entonces ese es un parámetro. Aparte de eso, yo tengo que guiarme de acuerdo a la historia clínica, preguntar sobre todas estas situaciones que pudo haber estado relacionado. Y el paciente tiene una piel caliente y seca, entonces en base a estos datos yo tengo que sospechar en una hipertermia. ¿Se entiende? Temperatura elevada, alguna de estas situaciones que puede producir eso, teniendo en cuenta que no responde a antipiréticos comunes, ¿verdad? Y el paciente tiene una piel seca y muy caliente. Y es de alta mortalidad. Y estas son las causas comunes de hipertermia y en que hay que pensar básicamente ejercicio físico, golpe de calor, anestésicos como anestésicos y relajantes musculares, síndrome neuroléptico maligno que puede estar dado por el haloperidol, la risperidona, o sea, los psicofármacos, hipertermia hormonal, tirotoxicosis, neuromocitoma, una situación, el síndrome neuroléptico maligno. ¿Cómo se hace el diagnóstico de ese síndrome? Normalmente es un paciente que nunca consumió fármaco
antipsicóticos como haloperidol, risperidona, y se le agrega y entonces después comienza a tener aumento de la temperatura. Una situación muy interesante. Los pacientes con cuadros psiquiátricos pueden tener fiebre. No vamos a culparle al antipsicótico que como primera instancia le tiene hipertermia. Punto 1, para hablar de hipertermia, la temperatura tiene que ser igual o mayor a 42. Punto 2, ahí buscamos la asociación. Punto 3, aparte de eso, comenzar primero a descartar patologías frecuentes, cuadros infecciosos. Descartar infección urinaria, infección respiratoria, infección de la vía eso. Una vez descartado eso, ahí recién pienso en esa situación. ¿Por qué? Una sepsis, si no es tratado con un antibiótico adecuado, también es de alta mortalidad. Y la sepsis es más frecuente que la hipertermia. La hipertermia es una entidad muy rara que hay que tener en cuenta. Pero en el contexto de un paciente con aumento de temperatura mayor a 42, que no responda a antipiréticos y que la causa sea prácticamente esta que estuvimos mencionando, en ese contexto. Entonces, hipertermia hipotalámica por un accidente cerebrovascular, otras alteraciones como uso anticolinérgico, drogas y otras drogas como el alcohol, la anfetamina, la cocaína. Entonces, ahí hablamos. Ahora, ¿a qué llamamos febrícula? ¿Ya escucharon el término de febrícula? ¿A qué llamamos febrícula? No, 37,8 ya es fiebre. Sensação de febre? Sensação do corpo está meio sensível? No. Más o menos. Estamos tibio, morno. Averigüen un poco. 37,5. Una temperatura mayor a 37,5 pero menor a 38. A eso se le llama febrícula. ¿Por qué es importante el término de febrícula? ¿La febrícula es fiebre o no es fiebre? ¿Por qué? Porque é maior a 37,7, por exemplo. Mayor a 37,5. Tá, Toda temperatura mayor a 37,5 dijimos que es fiebre. Entonces, febrícula es fiebre. Sim. ¿Se entiende? Sim. Por lo tanto, se tiene que manejar como fiebre. Sim. Ok. ¿Por qué es importante la febrícula? Acuérdense la variación del ritmo circadiano. Sim. Acuérdense que el organismo puede variar de acuerdo a situaciones fisiológicas. Entonces, si una persona hace una febrícula en una oportunidad, no llega a fiebre y no estaba teniendo fiebre, se le puede todavía controlar y evaluar si esa temperatura baja o sube más, dándole tiempo al organismo que despierte sus defensas. Obviamente que eso hay que ver en el contexto. Por ejemplo, un paciente hematológico, un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, un paciente en shock, añoso, teniendo febrícula ya es grave. Pero un adulto sano que tenga febrícula, a veces podemos dejarle en observación, y si solo fue un episodio de febrícula y baja, podemos de repente solo controlarlo. ¿Se entiende? Entonces, el término de febrícula es para ver si podemos esperar que el organismo resuelva solo, en observación siempre, o procedemos al tratamiento específico de la causa, si es que está ahí. A veces la persona puede tener febrícula y no hay una causa y después se normaliza. Por eso el término de febrícula. No quiere decir que no le vamos a hacer caso. Ahora, ¿escucharon ya el término de hiperpirexia?
no está ahí. Está en el libro, no está ahí. ¿Escucharon ya el término de hiperpirexia? Sí, no, no sé, tal vez. Ok. Hablamos de hiperpirexia cuando la. Perdón, acá. Hablamos de hiperpirexia cuando la temperatura corporal es igual o mayor a 39. Profesor. ¿Cómo? 40, 41. Hiperplex. 40. Te estoy diciendo 39. No, acima no. Si no creen en mí, tienen que buscar el libro en el Argente, que es nuestro libro base. Si yo dije mal, entonces me han acordado otra vez. Pero es 39. Ahora, mi pregunta es, ¿la hiperpirexia es fiebre o no es fiebre? Sí, Sí, es fiebre. ¿Y la hipertermia es fiebre o no es fiebre? Ah, bueno. Vale, entonces sí entendieron. ¿Por qué es importante el término de hiperpirexia? Los pediatras usan mucho. Los adultos casi no usamos, pero los pediatras usan mucho, porque los niños alcanzan a la temperatura de una hiperpirexia. ¿Por qué es importante la hiperpirexia? Diferenciação de patologias? No, Condição? puede ser. Para saber se fármaco vai funcionar ou não. No. Ese es famoso en el examen oral, que el paciente, cuando hay examen oral y el alumno no participó en la clase y el profesor pregunta en el examen oral y el alumno no responde, ha pasado, nos vemos el otro año. Quiero tanto que suceda eso otra vez, para recordar los tiempos. No tuve la oportunidad de torturar al alumno así, es muy triste. Por esta situación, ¿qué ocurre con las proteínas cuando la temperatura está muy alta? Y eso cuando más alto es mayor y nuestro organismo está hecho de proteínas, entonces ¿qué quiere decir? Cuando la temperatura está por arriba de 39, todo nuestro sistema ya comienza a colapsar. A diferencia de lo que es la febrícula, la hiperpirexia tiene que ser bajado rápido la temperatura. Y es una situación de riesgo, y como dijo el compañero que puede incluso convulsionar. Me habla de una situación de urgencia médica, la hiperpirexia. Qual que se agrava mais, no niños ou no adulto? Os 39? É por igual? En los dos, si es 39 es una urgencia médica. Desculpa? Si es 39 es una urgencia médica. La urgencia médica no discrimina. Sim. Ok. Ahora vamos a hablar de los patrones de fiebre. Creo que el cerebro todavía de usted aguanta todavía 14 minutos de agua de Saturno. Patrones de fiebre. Anteriormente los patrones de fiebres se usaban para hacer el diagnóstico de una enfermedad. Después, con los estudios auxiliares del diagnóstico, se fue conociendo más la evolución de las enfermedades y se vio que los patrones de fiebre son inespecíficos. ¿Qué quiere decir? No me orientan hacia una enfermedad realmente. Pero antes, cuando no había mucho estudio, era lo único que tenía para orientarme por lo menos hacia algo. Y no permite diferenciar entre diagnósticos. ¿Qué quiere decir? No hacen diagnóstico de una u otra enfermedad. No existe un patrón que permita descartar una causa infecciosa de una no infecciosa. Entonces, existen algunos patrones que varían máximo por la mañana, invirtiendo el ritmo circadiano. Por ejemplo, la tuberculosis, donde el ritmo circadiano nosotros dijimos que a la mañana
la temperatura tiene que ser más bajo y a la tarde tiene que ser más alta. En la tuberculosis puede ocurrir que a la mañana la fiebre sea más alta en comparación con lo de la tarde, la noche. Entonces, podríamos pensar, y podría ser, pero no es específico, una variación del ritmo circadiano con la temperatura, pensar en una tuberculosis miliar. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque la bacteria se comporta así en el organismo. Hay respuestas que no tienen hay preguntas que no tienen una respuesta Porque bien el específica. que está acostado. Probablemente tenga que ver con la vida de la bacteria y con el estado mismo de reproducción de la bacteria. No sé la respuesta. ¿Qué crees? Pero solo sé que se manifiesta. Si usted tiene esa respuesta que pregunto a mí, que siempre hacen la pregunta que yo no tengo respuesta, después me traigan para yo saber. No sé del por qué, pero la tuberculosis se manifiesta rara. Ok. Ahora, puede ocurrir que existan dos picos febriles en el mismo día. ¿Qué quiere decir? Que el paciente hace temperatura alta uno y después otra temperatura. Esos son dos picos febriles en el mismo día. Existen varias enfermedades que pueden producir dos picos febriles en el mismo día. Enfermedades tipo la endocarditis infecciosa, las válvulas derechas por gonococos, el calazar. Entonces hay que pensar en eso. Antes que pregunte eso, ¿qué es la tuberculosis miliar? ¿Saben lo que es la tuberculosis miliar? Me duele el corazón. ¿Vieron ya infectos? No, en realidad es tuberculosis extrapulmonar. La miliar es extrapulmonar. No, semana pasada. ¿Vieron la semana pasada? Qué triste. ¿Quién es el profesor? Carliño le ha sido un poco Carliño que le explica a usted lo que es tuberculosis miliar. No, yo sé que explicó bien. Sí, es su área. Es así, no va que le tire la oreja a ustedes. La tuberculosis miliar es la tuberculosis hematógena. Por eso es lo que le estaba diciendo, que justamente probablemente tiene que ver con el ritmo del organismo y el despertar o cosas así que hacen que la bacteria haga eso. Entonces, eso es una hipótesis mía. Bueno, después tenemos lo que se llama fiebre intermitente, éctica o séptica. Ustedes pueden ver en este gráfico que dividen en días 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La característica de esta fiebre intermitente, éctica o séptica es que un día tiene fiebre, otro día no tiene fiebre. Un día tiene fiebre, otro día no tiene fiebre. Y así sucesivamente. Tiene como un ciclo de un día. De pico febril a febril. Pico febril a febril. Como un mes en el grado. Esto normalmente me habla de infecciones bacterianas, que si no encuentro la causa puede ser un absceso, una tuberculosis miliar, pero también hay que pensar en el linfoma. Pero Latinoamérica hay que pensar primero absceso, tuberculosis miliar y por último linfoma. Ahora, si ya estamos en los países más industrializados, donde los cuadros infecciosos están más controlados, cambia. Hay que pensar primero en linfoma y después en los otros. Ok, esa es la fiebre intermitente, éctica o séptica. Después tenemos la fiebre continua o sostenida. Y aquella persona que tiene fiebre todo el día y tiene el mismo valor todos los días, pero que puede tener una variación circadiana, una variación circadiana de más o menos de 0,6, para abajo y para arriba, pero siempre se mantiene alto con esa variación. Por eso se llama continua o sostenida. Una de las fiebres continuas sostenidas es la fiebre remitente. La fiebre remitente es aquella fiebre que es continua, pero tiene un pico que dura por un tiempo y después baja y se mantiene alto, pero mantiene una meseta. Esa es la fiebre
remitente, una fiebre continua que tiene la característica que sube la temperatura por un tiempo y después baja un poco, pero sigue siendo alto y después se mantiene. Por eso se llama fiebre remitente. Pero en realidad no es que remite completamente. Después tenemos aquella fiebre que aparece y desaparece. Se llama fiebre periódica. ¿Cuándo puede ocurrir? Por ejemplo, en la neutropenia cíclica. En la neutropenia cíclica, donde el neutrófilo comienza a tratar de aumentar otra vez en cantidad, y entonces hay un aumento del metabolismo y de la regeneración, y entonces en ese momento puede hacer que aumente la temperatura por un trastorno hematológico. ¿Qué quiere decir? Aquella fiebre que desaparece y después vuelve a aparecer, pero no tiene el ritmo de éctica o séptica que viene y va, y viene y va, sino que desaparece en algún momento y aparece en otro momento no predecible. Esos son fiebres periódicas. Fiebre sostenida con ascenso de la temperatura. Después tenemos también dentro de eso la fiebre tifoidea, que es mucho más rara hoy en día, que produce picos aislados de aumento de temperatura. Después tenemos la que se llama fiebre recurrente. En esto sería algo similar a la éctica o séptica, que en un día aparece, en otro día desaparece, pero esto, a diferencia, es que por mucho tiempo tiene fiebre y después baja la temperatura, deja de tener fiebre y después vuelve otra vez a tener fiebre por mucho tiempo. No es cíclica, no es todo el tiempo. ¿Qué enfermedades? O también es conocido esto en dromedario. ¿Qué enfermedades pueden producir? El linfoma de Hodgkin es muy frecuente que produce este tipo de alteración. 8 tipos de fiebre recurrente, y que es más frecuente y se conoce como fiebre cuartana, porque tipo cada 4 días aproximadamente comienza a haber los picos febriles. ¿Qué quiere decir? Como pueden ver en este gráfico, sube la temperatura, baja y se mantiene a febril por un tiempo y después sube otra vez. ¿Sí? Es un tipo de fiebre recurrente, no es intermitente, es recurrente. ¿Qué se produce por el paludismo? O sea, por la malaria. Produce pico febril a intervalos de 72 horas. Y esto sí tengo la explicación del por qué. Y por eso, por esta misma explicación de lo que yo pienso que ocurre también con la tuberculosis. Que esto o que esta fiebre ocurre en el momento de la maduración de los esquizoides de la malaria. Y entonces por eso es que aumenta la temperatura. ¿Sí? Porque hace que el sistema inmunológico actúe en esos momentos. Probablemente es lo mismo que ocurre con la tuberculosis, ¿verdad? Pero no recuerdo que sea ese realmente el mecanismo. Tenemos otro tipo que es la fiebre sostenida, pero ¿se acuerdan que esa sostenida que tenía variación circadiana, siempre se mantenía en eso? Pero en esto, a diferencia, con ascenso de la temperatura en escalera. ¿Qué quiere decir? Sube un día, sube más el otro día, va subiendo así en escalera. Que suele ocurrir en la fiebre tifoidea. Otra situación, los picos febriles aislados. ¿A qué? Y con esto después te muestro el gráfico de lo que estuvimos hablando. Pero con esto prácticamente vamos a dar una pausa y en la siguiente clase continuamos con esto. Pico febril aislado. El pico febril aislado es aquella fiebre que se presenta en una oportunidad y después la persona queda sin fiebre. Los picos febriles aislados, fuera de la situación del paciente hematológico, paciente en shock o paciente con añoso, esos pacientes, fuera de eso puedes dejarse en observación y a veces el organismo soluciona el problema.
en ocasiones, dependiendo de la clínica, podemos no dar tratamiento ni ningún estudio y solo dejar en observación, dependiendo de la característica. O pedir estudios básicos, no estudios muy complejos. Entonces, que si puede ser una fiebre que no se encontró el origen de la causa y solo tuvo una vez. Pero a veces se puede manifestar como una fiebre intermitente o una fiebre recurrente. O sea, después de mucho tiempo aparece otra vez. Ahí deja de ser un pico febril aislado y se trata como un cuadro febril propiamente dicho. Entonces, para eso sirve el tema de pico febril aislado. ¿Se entiende? Só vai ser considerado se ele aparece uma vez. Siempre es fiebre. Sim, mas ele Pero aparece. se le da mayor importancia si aparece en paciente patológico, a paciente añoso, a paciente con insuficiencia cardíaca, a paciente hematológico, ya dije. Entonces, en eso se le da más importancia. Pero si la persona no tiene clínica de otra cosa, no tiene una alteración del estado general, y es la primera vez que podemos dejarle en observación, y se puede incluso ir a la casa y si ya tiene signo de alarma volver. Pero hay que tener en cuenta que esto puede ser la manifestación de una fiebre que se manifiesta como recurrente o intermitente, o incluso ser un signo de linfoma, de una tuberculosis. Una vez que vuelva a aparecerse ya tenemos que tomarle los rigores correspondientes, siempre y cuando no se aparezcan en esas situaciones de factores de riesgo. Eso es lo que tiene que tener, siempre es una fiebre. Está mal pedirle mucho estudio a los pacientes con pico febril aislado. Si yo no tengo experiencia y yo tengo miedo como médico, no está. Peor es no hacer el diagnóstico de una enfermedad grave. Pero con el tiempo uno va a conocer la fisiopatología y la evolución de la enfermedad y a veces va a poder decir, no, vamos a controlar. Esto es para que no se asusten que alguna vez usted ve un médico que tiene un pico febril y no le trata al paciente y se desesperan todo. ¿Por qué no le trata tiene fiebre? Porque probablemente está esperando ver la evolución de la enfermedad y que el organismo haga su respuesta. Y a veces puede ser que no sea nada grave. Pero también puede ser algo grave, depende del contexto. ¿Se entiende? Y esto es todo lo que sabe la fiebre continua, la fiebre intermitente, la fiebre remitente, la fiebre en endromedario, que estuvimos hablando. El año pasado nosotros terminamos en esto, la biología de la fiebre, en la parte de fisiopatología, todas causas que producen fiebre. Y entonces vamos a dar una pausa aquí, le voy a dejar que se respire, se vayan y se relajen todo y nos vemos la próxima semana. La próxima semana le doy libre, porque la próxima semana es el 14, ¿verdad? Bueno, le quiero pedir la próxima semana es el 14, ¿verdad? Le quiero dar una sugerencia, todavía no le hablé a usted, ¿verdad? Le quiero dar una sugerencia a ver si ustedes me aceptan. Yo he visto que no hay cronograma.